Muy bien. La semana pasada fue la semana 22. Comenzamos. A ver. Navarro, Fernández y Saboya tienen 20 los tres. Y Magallanes también. ¿Su pantalla? ¿Cómo? ¿Está compartiendo su pantalla? No, pero igual estoy colocando el resultado. Ahorita lo voy a compartir. Me había olvidado. Ya. Navarro, Fernández, Saboya y Magallanes tienen 20 los 4. 19 tiene Rodríguez. Vera tiene 18. Y Céspedes tiene 16. Esos son los resultados del quiz del día de hoy. Ahí está compartidation, la pantallation. Muy bien, vamos a comenzar con la tortura china. ¿Qué iba a hacer? Muy bien, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. El día de hoy nos toca hacer medida de dispersión 1, aritmética, cuarto año de secundaria, profesor S.R.C.A. Mati Benavides. Muy bien. El día de hoy vamos a ver justamente las dos medidas más importantes de la aritmética, que justamente me ayuda a medir, valga la redundancia, me ayuda a medir el grado de dispersión que tienen los datos. O sea, si la varianza es un número pequeño, o si la varianza es un número pequeño, entonces quiere decir que la dispersión no es tan grande. O sea, si a mí me dan un montón de datos a calcular, ¿no? Me dan un montón de datos a calcular y justamente la varianza vendría a ser un dato no tan grande, quiere decir que los datos están bien agrupados, o sea, están bien concisos y están bien calculables, ¿sí? Que se puede hacer un trabajo bueno. Sí, justamente la desviación estándar lo que nos mide es eso, ¿no? Lo que mide es el grado de acercamiento que tienen los datos y con ello se puede predecir buenos resultados. Pero si es que no están juntos y la desviación es tan de muy grande, quiere decir que los datos tomados no son óptimos. Por esa razón de que la estadística lo mide de esa forma. Tenemos tres formas de ver desviaciones o dispersiones. Uno de ellos es la varianza, la desviación estándar, y también tenemos el coeficiente de dispersión. También hay uno que se llama covarianza, que también lo vamos a ver. Muy bien. Entonces, bueno, solamente veo una persona con la cámara encendida. Van dos, muy bien. El Yumvirato y su compañera también me explicó, no hay ningún problema. Los demás pusieron la cámara un minuto y después, bueno, un segundo y desapareció. La varianza, que se escribe como S al cuadrado. De ahí va a tener sentido por qué le pusieron al cuadrado. La varianza es la media aritmética de los cuadrados de las desviaciones respecto a la media distribuida estadística. Bueno, de una distribución estadística. Repito, la varianza es la media aritmética del cuadrado de las desviaciones respecto a la media de una distribución estadística. Entonces, ¿en qué consiste eso? Si yo quiero calcular la varianza, yo tengo que restar cada uno de los elementos de mi distribución, cada uno de los xy, con su media aritmética. Después, elevar al cuadrado a cada uno de ellos, sumarlo y dividirlo entre n. Claro que es un trabajo arduo.
Pero para ello existen programas que te pueden sacar esos resultados de manera rápida. Pero en situaciones puntuales tú tienes que resolverlo. O sea, hay programas que te solucionan para datos generales, pero para las situaciones particulares, específicas, ahí sí cambia todo. Lo cambia todo. Entonces ahí donde tenemos que apuntar. Muy bien. Entonces tenemos, para simplificar, bueno, y para datos agrupados funciona lo mismo, ¿no? Pero hay una diferencia para datos agrupados. Cuando los son datos agrupados lo tengo que multiplicar por el FI, o sea, por la frecuencia de cada uno de ellos. Esa fórmula funciona para datos dispersos. La otra fórmula, que es idéntica, pero se le va a multiplicar a cada uno su frecuencia respectiva, será para datos agrupados. Ahora, ¿hay una forma más fácil de sacar la desviación? Claro que sí. ¿Hay una forma más fácil de sacar esa varianza? Claro que sí. ¿Y cómo se puede sacar eso? ¿Y cómo se puede obtener eso? La desviación, la varianza, perdón, vendría a ser la suma de los cuadrados de cada x dividido entre n menos la media aritmética elevada al cuadrado. Igual sigue siendo fuerte, pero es un poco mejor para trabajar. Y en caso de los datos agrupados tenemos lo mismo, pero multiplicado por la frecuencia. O sea, tendríamos que hallar el x1 al cuadrado por f1, el x2 al cuadrado por f2, el x3 al cuadrado por f3 y así hasta el último. Todo dividido entre n menos la media aritmética al cuadrado. Ya. ¿Cuál es la fórmula más manejable para poder trabajar estos? Es esta de acá. Esta de acá es la más trabajable. Esa sería, por eso le pongo un check, ¿no? Es la más trabajable para esos casos. Muy bien, ahora también tenemos el concepto de desviación media. Es la media aritmética de los valores absolutos de las desviaciones respecto a la media. Muy bien, tal como lo ven. Esta fórmula de acá es muy parecida a esta, ¿no? La desviación media es muy parecida a esa. Lo único que no está elevado al cuadrado. Muy bien. Entonces, ¿cómo podríamos hallar la desviación media? Para que después podamos ver cómo hallar la varianza. A ver, tenemos estos datos. 7, miremos, 7, 12, 15, 13 y 8. Ya. La suma de todo claramente es 55, ¿no? Muy bien. Ahora, la diferencia respecto a la media, menos 4, 1, 4, 2 y menos 3. ¿Sí? O sea, ¿cómo es eso, profesor? Tenemos que restarlo respecto a la media. Obviamente que ahí ni siquiera la han puesto, ¿no? Pero si calculamos la media acá, para que sepan de dónde salieron estos números, calculamos. Pues. La media será vamos a calcular la media. ¿Cómo calculamos la media? Sumamos todos los datos, 7 más 12, 7 más 12 más 15 más 13 más 8, y todo eso dividido entre ¿cuánto? Entre la cantidad de datos, que son 5. ¿Cuánto vale x? ¿Cuánto saldría la suma de todos ellos? A ver, ¿qué me dice?
Voy a preguntar, ¿ah? ¿Cuándo sale la suma de todos los elementos que están ahí? Menos 10. ¿Cuándo sale la suma de todos los elementos que están acá? 7 más 12 más 15 más 13 más 8. Muy bien, voy a preguntar entonces, ya que no veo, no escucho respuestas. ¿Profesor 55? Salvados por la campana, 55 entre 5. ¿Cuánto sale eso? 11. 11. Ahora, dice, la diferencia de respecto a la media. O sea, cada número de acá lo voy a restar con 11. 7 menos 11, menos 4. 12 menos 11, 1. 15 menos 11, 4. 13 menos 11, 2. Y finalmente 8 menos 11, menos 3. Después, ¿qué se hace? Cuando ya se hace eso, porque acá miremos la fórmula, tenemos que sacarle valor absoluto a cada uno de ellos. A cada uno de ellos le saco valor absoluto. Y voy a tener 4, 1, 4, 2, 3. Sumo todo eso y lo divido entre 5 y el resultado que ya te lo simplifica vendría a ser 2,8. Muy bien, es así cuando se hace para datos aislados. Para datos agrupados como en este intervalo, ¿qué podemos hacer? Tenemos acá la frecuencia. 4, 6, 8 y 2. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo que podemos hacer es lo siguiente. Primero, hallamos la marca de clase de cada uno de ellos. En la marca de clase de ese intervalo sería 2,5, 7,5, 12,5 y 17,5. Luego, la frecuencia ya te la dan, que es 4, 6, 8, 2. ¿Correcto? Te dan la frecuencia. Ahora vamos a multiplicar cada uno de ellos. El SIFI. Multiplicamos, ¿cuánto me da todo esto? A ver, 2,5 por 4 me da 10. 7,5 por 6 me da 45. Me da 45, 12,5 por 8 me da 100, 17,5 por 2 me da 35. Sumando todo esto, me da 190. Muy bien. Ahora, la media la hemos calculado acá. ¿Cómo hemos calculado? Dividiendo 190 entre 20, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes cuando vimos la tabla estadística? Si querías calcular la media aritmética, lo único que hacía era dividir 190, la suma de todos los SIFI, entre el total, ¿no? El fi final, 20. El resultado me da 9,5. Ya está. Entonces, ese 9,5 lo voy a restar con cada uno de los elementos. Y le voy a sacar valor absoluto. 2,5 menos 9,5 me da 7 negativo, que con valor absoluto es 7. 7,5 menos 9,5 me da 2 con valor absoluto. 12,5 menos 9,5 me da 3. 17,5 menos 9,5 me da 8. Y hasta ya tenemos todos ellos. Entonces lo que tenemos que hacer es sumar y multiplicar con cada CIF, ¿no? Con cada fi. A ver, 7 por 4, ahí está. 2 por 6, luego 3 por 8 y finalmente 8 por 2. Todo dividido entre ¿qué? Entre la suma de ¿quiénes? Entre la suma de todos los elementos, o sea, entre 20, ¿no? Y el resultado me da 4. Entonces, esa es la forma de hallar la desviación media, que es un paréntesis para lo que vamos a ver ahora, ¿no? Para lo que vamos a ver en sí. Me dice, número 1, calcula la varianza de los siguientes de la tabla, bueno, de los datos de la tabla. Muy bien. Y de frente ya se fueron con la pierna en alto. Claro. Entonces, ¿qué podemos hacer? 1. Podemos usar la fórmula de valor absoluto y elevar al cuadrado. Podemos usar la fórmula de los cuadrados. Veamos, entonces tenemos que reconstruir esta tabla. ¿Sí? La chamba aquí es reconstruir y colocar todos los datos de la tabla. Increíble. Vamos a ver los XI, los FI, el SIFI,
luego del SIFI, luego el X al cuadrado, el phi, el SIFI, por mientras vamos a colocar eso. Muy bien, para ir a la desviación estándar tenemos que hacer lo siguiente. Acá tenemos el intervalo. Aquí le vamos a colocar el XY. Aquí le voy a colocar el XY al cuadrado. Aquí le voy a colocar el FI. Y aquí voy a colocarle el X al cuadrado por... bueno, acá voy a poner acá solamente el SIFI. Y faltó uno más para el X al cuadrado por el phi. En todo lo que vamos a hacer. Todo para hacer estadística, ¿no? 0,4, 4,8, 8, gracias, gracias, 12,16. Muy bien, vamos a ver toda la marca de clase. ¿Cuál vendría a ser el primer XY? ¿Qué número se encuentra entre 0 y 4? 1, 2, 3. No, pero ¿quién se encuentra en el medio? 2. 2, muy bien. ¿En medio de 4 y 8? 6. Ya. ¿En medio de 8 y 12? 10. Y finalmente en medio de 12 y 16. 14. Ya está. Muy bien, ya tenemos todos los X. Ahora, vamos a hallar todos los X al cuadrado. 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 4. 6 al cuadrado. 36. 10 al cuadrado. 100. 14 al cuadrado. 196. Muy bien. Ahora vamos a hallar los phi. Los phi acá están, te lo dan como dato. El phi te lo dan como dato, que es 2, 5, 8, 5. ¿Y cuánto sale la suma de todo? 20. 20, muy bien. Ahora vamos a hallar el SIFI, XY por phi. 2 por 2, 4. 2 por 2, 4. 6 por 5, 30. 10 por 8. 80. Y finalmente 14 por 5, 70. Muy bien. La suma de todos los SIFI, ¿cuánto es? 184. Tendré que creerte. Correcto, 184. Ahora viene la parte más arriesgada. Tenemos que multiplicar los X cuadrados por los phi. 4 por 2. 8. 8. 36 por 5. 180, muy bien. 100 por 8. 800. Y finalmente 196 por 5. Creo, ¿va? ¿980? 980. Muy bien. ¿Y la suma de todos ellos cuánto será? 8. 8, 16 llevando 1,
Ahí sería 1918. Ya está. Y ahí tenemos los datos, ¿no? Ahora, ¿de qué me va a servir todas esas cosas extrañas? Me están pidiendo la varianza. Entonces, la varianza se calcula así. Miremos de todo lo que tenemos que tener. El x1 por el f1. Bueno, el x cuadrado por f1. El x cuadrado. El x2 al cuadrado por f2. El x3 al cuadrado por f3. Y así, así, así. Hasta el xn al cuadrado por fn. Todo dividido entre ¿cuánto? Entre la suma de los fi, o sea, entre el total n. Y ahí no acaba, le tengo que restar la media aritmética al cuadrado. ¿Y cómo podemos hacer eso? Ya tenemos la tabla. ¿Y cómo hacemos eso? Eso lo veremos dentro de 15 minutos volviendo del receso. Vemos cómo trabajar la desviación estándar.